por tu presentación. Vamos con la última presentación de esta tarde y vamos a después cerrar con el panel. Quisiéramos invitar al escenario a Álvaro Fischer, que es presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, CENID. Álvaro es ingeniero matemático de la Universidad de Chile, además empresario, cofundador de Reciter, un grupo de empresas de servicios tecnológicos ambientales. Ha sido presidente del Colegio de Ingenieros, rector de INACAP y presidente de la Fundación Chile. Actualmente, además de ser presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, es miembro del Human Behavior and Evolution Society desde 1999, es también miembro de la New York Academy of Science desde 1998 y es también presidente, este hombre es un evolucionista, de la Fundación Ciencia y Evolución, que fue creada en 2008. Álvaro nos va a compartir una reflexión desde la política pública de cómo efectivamente la experiencia de la carrera espacial podría tener una aplicabilidad en Chile y cómo vamos efectivamente a implementar algunas de estas iniciativas en el futuro. Good afternoon. I'm going to do something different from my predecessor. He came from abroad and spoke in Spanish. I come from Chile. I'm going to speak in English. The reason I'm going to do this Soy is chileno that para I hablar en prepared this inglés. presentation in English. Lo que hago ahora es porque preparé mi presentación en inglés y no quiero cambiar a última hora. I'm going to take a Voy different a outlook. I'm tomar going to try un to enfoque extract distinto, lessons tratar de extraer for a lecciones public policy para perspective, una perspectiva de políticas what comes públicas, out de of qué the surge, de qué sale space exploration de las experience exploraciones, and from the experiencias space race that espaciales took y la carrera place espacial que some tuvo years lugar ago. algunos años atrás. So space exploration Entonces, and la development of exploración science, espacial y el desarrollo de technology, ciencia, innovation, and tecnología, innovación y emprendimiento. so this happened Esto ocurrió. this year 50 years ago. Este año se cumplieron 50 años de este evento y para quienes somos lo suficientemente mayores para estar vivos en esa época, fue Amazing experience. una experiencia maravillosa y aún la recuerdo. And so this was something Y esto very, fue very algo special for muy, muy everyone. especial para But todos, it started pero before. comenzó antes. Comenzó, por supuesto, probablemente mucho tiempo antes, pero las personas lo consideraron que el discurso del presidente Kennedy, el que dio el 12 de septiembre en la Universidad de Rice en 1962, le llamaron el discurso lunar. Lo que él dijo, lo leeré, es que escogimos ir a la luna esta década y hacer otras cosas, no porque fueran fáciles, sino porque eran difíciles, porque ese objetivo servirá a organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades, porque este reto es uno que estamos dispuestos a aceptar, uno que no queríamos posponer, y uno que intentábamos ganar y que los otros también. Entonces, este fue una propuesta de emprendimiento para todo su país, de lanzar y desatar todas las fuerzas creativas y los recursos financieros y su conocimiento y los científicos, e involucrarlos en esta carrera espacial que finalmente terminó con Neil Armstrong en la Luna. Y él también dijo algo en este discurso, también señaló, nadie puede entender completamente cuán lejos y cuán rápido hemos llegado, pero condensarlo si queremos, en 50.000 años de la historia registrada de la humanidad en un tiempo de medio siglo dividido por 1000, perdón. Y hace 10 años, bajo este estándar, el hombre salió de sus cuevas para construir otros tipos de refugios. Hace 5 años el hombre aprendió a escribir y a usar un carrito con ruedas. El cristianismo comenzó a desarrollarse hace 2 años, la imprenta salió este año y hace menos de 2 años el motor a vapor generó una nueva fuerza motora. Y esto, si se escribe de otra forma hoy en día, se puede, sí, de todas formas, entender el significado, el sentido de qué pasa con esta especie humana que logra salir de las cuevas y lanzar a alguien a la luna. Y esto es bastante impresionante. Y esto es porque
la especie humana ha sido capaz de construir lo que nosotros llamamos una sociedad basada en el conocimiento. Pero comenzó mucho tiempo no como una sociedad basada en el conocimiento, comenzó con un modelo de negocios de cazadores y recolectores, en el que había acciones colectivas para cazar ganado bastante grande y acciones individuales para recolectar distintos tipos de tubérculos y otros frutos de este tipo, y utilizó tecnología bastante primitiva como hachas de mano. En mucho tiempo se construyó la flecha y el arco. ¿Y cómo es que pasamos desde esos días que sea la misma pieza, el mismo genotipo, a ser capaz de crear una sociedad basada en el conocimiento? Y ahora no tenemos tecnología primitiva, tenemos tecnología de la más alta. Tenemos, por ejemplo, robots de este tipo al lado izquierdo. Tenemos todo tipo de máquinas artificiales, de máquinas de inteligencia artificial y todo tipo de objetos que podemos digitalizar la realidad en realidad virtual. Y en realidad virtual, nuestras ciudades comienzan a tener distintas formas y las formas que puedan conectarse entre sí mismas, se vuelven ciudades inteligentes, y todo esto se basa en conocimiento teórico, distintas conceptualizaciones de formas de comprender el mundo que nos rodea y traducir eso a objetos, ciencia y cosas que podemos utilizar y mejorar de esa forma nuestra calidad de vida, nuestra forma de vida. ¿Cómo entonces somos capaces de hacer esto? ¿Cómo un país como Chile puede comenzar a pensar acerca de estos asuntos e instalarlos? Existe otro asunto que debo decir. En todo este tiempo, desde la tecnología primitiva a la última que le mostré recién, existe una creación de riqueza, una creación de valores que se ha acelerado en los últimos 300 años. Este es un gráfico bastante conocido que por mucho tiempo parecía que estaba bastante estático, y en los últimos 300 años esto comenzó a crecer bastante rápido. Cuando las personas piensan sobre qué puede haber causado esto, bueno, existen muchos libros, toneladas de tinta utilizada para escribir acerca de este tema, pero muchas personas lo basan en dos factores críticos. Uno es la creación de instituciones, la capacidad de que la sociedad trabaje en conjunto a través de instituciones como la democracia, como la separación de los poderes, como la judicialización de los asuntos, los mercados, etcétera. Y los seres humanos que sean capaces de comprender, la capacidad de ellos de comprender cuáles son, o tal vez no comprender cuáles son los, algunos lo entienden, que sean los mejores en sus debates políticos, pero la formación de instituciones es un factor crucial. Y otro es, y este es el que pertenece a mi presentación, es parte de mi presentación, es la acumulación de conocimiento, el hecho de que podemos acumular el conocimiento por mucho tiempo y difundirlo, lo que ahora llamamos el capital humano. Y esto es muy importante. ¿Cómo podemos entonces utilizar este conocimiento que hemos acumulado? Permítanme ofrecerles una metáfora, un arpegio, que es una de las notas que pertenecen a una cuerda que cuando se tocan en un conjunto suenan de forma armoniosa, y se puede utilizar, se puede tocar de cualquier forma y siempre va a sonar de forma armoniosa. Cuando uno piensa acerca del conocimiento, existen 4 pilares que son los que nuestro conocimiento, sobre los cuales se basa nuestro conocimiento. Uno de ellos es la ciencia, porque la ciencia crea el conocimiento. Eso es lo que hacen los científicos. No solamente crean el conocimiento, lo enseñan también, lo acumulan, se registra, pero lo básico que quiero subrayar aquí es que están ahí para crear conocimiento. La tecnología es la que aplica el conocimiento obtenido por la ciencia, y permite que se fabriquen artefactos, dispositivos que se utilicen de alguna forma. Pero existen otros dos también. Otro factor importante es la innovación,
La innovación es la creación del valor, es la utilización de la ciencia para tecnología, para que se utilizan y son útiles porque la gente los quiere y los quiere comprar para utilizarlo y los intercambia, y lo que significa que existe un valor detrás de eso, y eso es el rol de la innovación. Cambiar las si uno cambia las cosas, si no tiene ningún valor, no le llamamos innovación, porque si hablamos de innovación tiene que haber un valor detrás. Y también existe el emprendimiento. El emprendimiento es la habilidad de implementar todo lo anteriormente dicho de una forma productiva. Es utilizar el conocimiento generado por la ciencia, las aplicaciones que se puede sacar de la ciencia, la creación de valor que se hace por medio de la innovación, se reúne a través del emprendimiento. Y estos cuatro, entonces, constituyen el arpegio del que les hablaba. Se puede tener el arpegio canónico, como el que usted ve aquí. Entonces, esto significa que uno pasa de la ciencia, la tecnología, a la innovación y también, finalmente, al emprendimiento. Pasamos desde la física. Si uno ya conoce la física, uno puede generar chips de circuitos integrados y luego pasar a la innovación de los smartphones que todos utilizamos hoy en día. Y finalmente, los emprendedores pueden fabricar estos smartphones y crear de una forma inteligente, como Steve Jobs lo hizo con el iPhone, o puede ser cualquier otro smartphone. Y esta es la forma canónica que uno tiene en mente cuando pasa de la ciencia hasta el emprendimiento. Sin embargo, lo que aquí le mostré en el principio con el discurso del presidente Kennedy, lo que uno puede hacer cuando uno toma estas notas de un orden distinto y que aún así funcionan. Como este, por ejemplo. Comenzamos entonces con la propuesta de emprendimiento del presidente Kennedy que le hizo a su país cuando llegó el hombre, que el hombre llegara a la Luna antes del fin de la década. Entonces tenía que desarrollarse una tecnología para que los cohetes llegaran fuera de la atmósfera, y esto significó que hubo que ir a los conceptos sólidos de la ciencia, y esto permitió crear las innovaciones necesarias para instalar los módulos lunares que finalmente llegaron a la Luna. Y esto aún funciona, lo que significa que estos cuatro elementos pueden reunirse de distintas formas y aún así y combinarse, y lo que uno quiere es que realmente hagan, es que puedan funcionar. Uno no puede anticipar de que van a interactuar o van a producir el resultado apropiado o el impacto económico apropiado que uno está buscando, pero si uno tiene el sustrato apropiado, esa es la dificultad para las políticas públicas. Uno puede obtener los resultados, o al menos es una forma en que se puede intentar de hacer. Entonces, la forma de poder reunir todo esto es que lo que las personas han estado hablando el día de hoy es el ecosistema. El ecosistema básicamente es la idea de que uno tiene una serie de notas y se conectan, y las notas son organizaciones, agencias que pertenecen a alguna de esas categorías: ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Entonces uno tiene las universidades, tiene las personas que capitalizan con esto, uno tiene los emprendedores, tiene los centros de investigación y todos los actores que los países tienen distintos nombres, pero uno quiere que se conecten y uno quiere que la conexión sea lo más fluida posible, y la razón por la que uno habla de eco, pone el prefijo eco, y no solamente que sea un sistema, es que uno lo toma desde la idea de la biología, de que existe una forma adaptativa de hacer conexiones. No es un sistema rígido en el que las cosas se mueven de una forma fija, sino que integralidad de que la libertad se permite más o menos para poder adaptar el sistema, que va cambiando con el tiempo porque las personas van aprendiendo lo que funciona y lo que no, etcétera. Y lo que uno quiere hacer es pasar de un sistema primitivo o más simple a un ecosistema más sofisticado.
But that means that Esto significa entonces que nadie está excluido. En nuestro país ha existido por muchos años la discusión de que si deberíamos tener ciencias básicas o ciencias aplicadas, o si una en vez de la otra, o si es que deberíamos recibir o comprar la tecnología. Entonces las personas están tratando de excluir una de estas categorías y retener a una. Y yo pienso que la lección que tenemos que tomar de esta idea, de una forma de mirar a todo el ecosistema, es que uno necesita cada aspecto del conocimiento y las creaciones, los elementos creativos con la finalidad de que trabajen en conjunto. Uno no va a tener a las personas o que estas comprendan toda la ciencia que está detrás o los innovadores, y no los va a tener si es que uno no tiene la ciencia. Uno no va a tener a los emprendedores si es que uno no tiene previamente tampoco a los otros elementos, sino que uno va a necesita que todos los elementos estén combinados. Uno va a necesitar la ciencia basada en la curiosidad, como también a los difusores de la ciencia y las ciencias aplicadas, y los innovadores y los emprendedores, etcétera, etcétera. Esto es bastante importante de considerarse. Esto no es algo fácil de hacer porque muchas veces los ecosistemas no son como mercados competitivos. Porque en un mercado competitivo existe un intercambio de bienes y servicios, y en la instancia en la que uno hace intercambio es porque uno lo hace porque ambos son partes que obtienen ganancias de este intercambio. Uno compra algo porque uno cree que es valioso y lo que uno va a adquirir es mayor que el precio que está pagando ellos. Y si uno vende algo, uno piensa que el dinero que está recibiendo por eso es más que lo que le puede haber costado producirlo. Y existe una instancia de conocimiento en que todos están ganando, y esta es la idea del mercado competitivo. Mientras que en el ecosistema lo que se está transfiriendo es conocimiento, y está transfiriéndose de personas que tienen distintas intenciones en la instancia que estaban creando este conocimiento. Los científicos, por ejemplo, lo hacen por curiosidad, tienen una intención distinta que las personas que están tratando de obtener ganancias monetarias a través de esto. Para mencionar, por ejemplo, un caso, no existen precios de este conocimiento, y este conocimiento normalmente consiste en bienes públicos, y existen también otras áreas que, por ejemplo, el gobierno financia esto del dinero de los contribuyentes para poder que este sistema avance y funcione, y uno no puede anticipar cuándo uno de estos actores del sistema va a producir un impacto económico o de innovación, o la empresa o la startup va a ser capaz de realmente obtener el dinero que quiere. Y esto debe considerarse cuando uno diseña estos sistemas, y el gobierno tiene que ser perseverante y tener la convicción de que esto funciona con la finalidad de financiarlo y hacerlo por el tiempo que sea necesario, porque estas cosas no pasan de la noche a la mañana. Esto toma tiempo, ocurre con la acumulación de conocimiento y la perseverancia y la persistencia de la convicción de que lo que se está haciendo va a generar buenos resultados. Esto no es como un juego de ajedrez, porque en un juego de ajedrez uno puede anticipar los movimientos, y si uno puede anticipar muchos movimientos de la mejor manera, usted puede transformarse en el mejor jugador de ajedrez, como Garry Kasparov, que esto ocurrió en hace más de 20 años. Uno no funciona así con los ecosistemas, porque uno no puede anticipar el resultado. Es más como un juego de póker en el cual el Estado está constantemente mejorando su sistema de ecosistema, su ecosistema que utiliza, porque se están haciendo apuestas arriesgadas todo el tiempo, pero hay que hacer la cantidad necesaria, y el ecosistema está bien nutrido, y los fondos que se proveen están puestos de forma competitiva para que no se pierda el dinero, para que haya una mayor
probabilidad de que esto funcione. Let me just finish by Permítame finalizar quoting our current citando president, a nuestro what actual he said presidente, more than 10 years que ago. dijo hace más de 10 He said años, that we arrived late to hemos the Industrial llegado Revolution, a so la, the ship had llegamos already left. tarde a la So- revolución industrial y el So barco we missed ya that. se fue. This is Y así que this nos is an perdimos old esto. picture. Esta es una foto antigua. But he also said, Pero so we también cannot dijo, afford no to podemos be late to the estar knowledge-based atrasados society. con Because la it's not gonna be a sociedad ship basada en el that conocimiento, leaves ports, porque it's gonna be a ya no rocket será that un leaves barco el to que the se va outer al puerto, sino space. que será So un that's gonna cohete el que be se va much more afuera del difficult to espacio catch. exterior. And, Entonces tenemos mucho más so that con lo if que we- ponernos if al we día. don't want to Y miss si the uno boat, si no and we queremos want to perder be, el bote, perder el in that barco, rocket that is being launched y si out queremos to que outer estar en space, ese cohete que ha sido then lanzado al espacio we exterior, must entonces not be tenemos just que spectators. no We need to debemos be ser solamente participants, and that's espectadores, tenemos que ser something that participantes también de esto, y esto es algo that the authorities que need las to autoridades understand deben in order comprender to con la be able to finalidad de ser participate capaces de in these kinds of participar en este ecosystems tipo and de reap the ecosistemas benefits that they y provide. obtener los beneficios que proveen. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Thank Vamos a you very invitar much, a Álvaro. We Lynn, will a Igor y a invite Álvaro Lynn, a Igor and un Álvaro. espacio pequeño de preguntas. Estamos un poquito sobre la hora, así es que me avisaron por interno que tengo que acelerar el espacio de las preguntas. Vale. Lynn, ¿tienes tu traducción? Ok, entonces vamos a preguntar en español. Bueno, tenemos en el panel justamente tres representantes de tres mundos distintos. Álvaro, hoy día en nombre de un gobierno, Lynn desde el mundo de la academia e Igor desde la empresa. Están hoy en este panel los tres ingredientes de este ecosistema, ¿no? que es necesario para poder llevar adelante e implementar este tipo de iniciativas. Y entonces quisiera hacerles la misma pregunta a los tres para empezar. Y esa tiene que ver con cómo hace o cuál sería la visión de cada uno de ustedes para un país que no tiene trayectoria, que no tiene industria aeroespacial, como es Chile, para ser capaz de crear un ecosistema en donde encontremos ese espacio común de interés común que permita generar innovación y emprendimiento asociado a estas cadenas de valor globales. Did you get the question, Lynn? Okay. Entonces, no sé quién se anima a empezar. Álvaro, vamos. Bueno, yo creo que, digamos, si uno le cree al tipo de presentación que yo hice, en que más bien lo que uno trata de instalar es un sustrato apropiado con los elementos correctos, con los incentivos adecuados, con la convicción necesaria para impulsar este esfuerzo durante un tiempo prolongado, para conseguir las masas críticas necesarias, entonces es difícil anticipar o intentar dirigir este esfuerzo en direcciones particulares específicas. Quizás uno podría hacer esfuerzos en el caso de la industria aeroespacial y lo que está asociado a ella. Quizás uno lo que podría hacer es intentar, cuando un país no tiene esas capacidades instaladas, hacer esfuerzos menores, digamos, no superapuestas, para lograr que grupos en distintos lugares se comiencen a formar en eso y se contacten con grupos en otros lugares y para formar parte de algunos pedazos de las cadenas productivas o las cadenas de innovación o incluso las tecnológicas, de tal manera que para ver si es que se producen las conexiones apropiadas y las personas en ese momento, porque yo sigo pensando que todas estas son apuestas riesgosas
Y por lo tanto, las apuestas riesgosas es mejor repartirlas, muchas de ellas, que concentrarlas en algunas. Entonces me parece que hacer estas apuestas más chicas y ver qué dirección tienen y doblarlas, si que parece que están bien indicadas, podría ser una estrategia a seguir. Ok, gracias. Lynn, con la experiencia de ecosistema en Georgia Tech, que ya está consolidado, ¿cuál sería tu recomendación para un ecosistema que hay que construirlo desde from scratch casi? I love the question. Me encantó la pregunta. As I said earlier, Como dije al it's a three-legged principio, stool. es un piso de 3 patas And all three of those components y need to los come 3 to the table componentes tienen que and come participar together with a y common reunirse strategy. en una estrategia común. It's very executable. Es factible de Very hacer, executable. es factible de hacer, Okay. You can do it, se puede hacer, but every single person in this pero room is cada gonna have to persona en be esta committed sala to va a it. tener que comprometerse a ello, Especially the students. especialmente los estudiantes, 'Cause you can bring porque yourself up quickly ustedes with the knowledge pueden that's already in hacerse del existence. conocimiento rápidamente porque ya you're está all en smart people in existencia. this room. Ustedes son personas You can absorb that inteligentes, pretty quick. pueden absorber ese trick conocimiento is, what do you rápidamente. do El with truco that es qué knowledge? hacen con ese conocimiento How do you advance it? y cómo lo llevan adelante. And you've got to figure that Y out eso es lo que ustedes tienen que with your dilucidar entrepreneurs. con sus emprendedores. Igor, Bueno, a mí me toca hacer de malo. Que soy So el I de need la to empresa, play ¿no? the bad Yo guy. represento dinero y I todas represent esas cosas, money and companies beneficio and y los benefits retornos y las and inversiones. profits. Se me ocurre pensar But en el caso de I KSAT, am que es una thinking on empresa KSAT, que for tiene ya example, which is muchas a décadas de company that has already existed for many decades. Escucha. No. Sí, ahora sí. Y que le toca... ¿Lo apagué? Ah, mejor. Ok, se me ocurre pensar el caso de KSAT, que como presentaba le toca reinventarse. Y entonces, ¿qué es en la empresa? Yo creo que lo que hay que hacer es buscar una empresa, al final lo que tiene es clientes. Y entonces hay que buscar los clientes. Y si en caso de Chile y el sector espacial, los clientes en Chile. Y si no hay, pues fuera de Chile. Pero desde el punto de vista de la empresa, creo que lo importante es buscar el producto que se va a vender. Y en el mundo del emprendimiento se habla del producto mínimo viable y todas esas cosas. Pero el producto y el cliente y probar. Y como contaban hoy, probar, fail often, fail soon, fail early, como comentaba Alessandro, todas esas cosas sí, pero buscar el cliente. otra pregunta perdón, Lynn. I wanted to add to that. Mira One thing I've eso, learned, una cosa que he aprendido working with entrepreneurs trabajando con emprendedores instead of fail es and que fail en fast, vez de we say pivot. fracasar y fracasar rápido, We stick with pivot. failure Failure is a el frightening fracaso word for a lot es of una people. palabra que asusta a But muchas Every personas, time you fail, you pero learn cada vez que something. fracasas So you don't aprendes learn algo something from your gains, y you no learn something from aprendes your de tus failures. ganancias, sino que de tus So, fracasos. it's a pivot. Así es que Always es think algo positive. que hay que pensar en positivo siempre. Desafío cultural tenemos en A Chile con cultural eso, ¿no? challenge Tenemos poca we have tolerancia there. We al have fracaso little tolerance. y reconocemos poco el aprendizaje. Y que eso por desgracia, creo que es herencia mala nuestra, porque nosotros tenemos el mismo miedo. Sí, sí. Otra pregunta que quisiera hacerles dice relación con las masas críticas. En varios momentos durante el día se ha comentado que la posibilidad de que estos ecosistemas realmente generen impacto tiene que tener una cierta masa crítica en términos de capital humano, de personas, de entidades que estén colaborando para que la densidad sea mayor y las posibilidades de conexiones sean más exitosas. ¿Qué opinión les merece, cuán relevante creen que es que iniciativas de esta naturaleza tengan una masa crítica mínima para poder efectivamente despegar? A mí me parece fundamental el tema de las masas críticas porque es de la, como decías tú, de la densidad de nodos existentes y del número de conexiones y la facilidad de conexiones entre esos nodos del ecosistema
cada uno de ellos representando distintos aspectos de la creación de conocimiento, tecnologías o valor, es que será posible obtener resultados de ello. Digamos, esto no es solamente una idea teórica pensada en abstracto, sino que las personas en la academia que se han dedicado a estudiar estos temas y a tratar de sistematizarlos y escribirlos y redactarlos en la forma de pensamiento ordenado, digamos, siempre hacen un énfasis en lo mismo, en la necesidad de las masas críticas y por lo tanto de los tiempos necesarios para que estos procesos produzcan los resultados. Y yo creo que eso es así. Y eso entonces dificulta más aquellos ecosistemas que no están funcionando o que son más jóvenes o que no han dado los resultados, porque se necesita tener mucha convicción para mantener el esfuerzo a través de distintos gobiernos, porque los gobiernos cambian de idea y entonces estoy hablando en las realidades como las nuestras latinoamericanas. Pero tener claridad de la necesidad de masas críticas. Lo mismo ocurre con el sector privado por lo demás. También se dice que en Chile el sector privado no invierte lo suficiente en comparación con los sectores privados de otros países, y es cierto. Pero yo creo que los sectores privados invierten a continuación de que hay una densidad científico-tecnológica instalada. Y por lo tanto el esfuerzo de los gobiernos en esa parte tiene que mantenerse lo suficiente y darle la masa crítica suficiente para que las industrias de base tecnológica en los países se genere y entonces efectivamente estén motivadas, interesadas en hacer las inversiones y participar en las proporciones que lo hacen en otros países del mundo. Okay, I think I'd like to address more of entrepreneurs. It doesn't matter the industry that you're really focusing on. The question is you have to work together as a community and do a collective assessment of really what you want to be. Entrepreneurs come in all different sizes and shapes and flavors. And it's the challenge of the what's next that's most important. So I couldn't comment on the space industry specifically because I do not know what the resources are in the region. From a human resource, human capital, as well as workforce, as well as industry, there's a lot of factors. But really, it's a groundswell of interest. That's the biggest piece of it. Yo si me permites, voy un poco a complementar, porque me gustó lo de los nodos y estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo querría hacer un comentario, no sé si crítico, pero adicional. Creo que en ese conectarse, en ese tiempo que se tarda en crear, creo que a día de hoy esos nodos, incluso a nivel global, mundial, están mucho más conectados y mucho más rápidamente que hace décadas. Y creo que sobre todo para la gente que está pensando en emprendimiento, si falta un elemento, pues se busca en otro sitio y probablemente se encuentra. Y si falta un partner clave, igual está en Singapur y se conecta con él por LinkedIn o por WhatsApp o de cualquier forma. Yo me acuerdo al principio cuando estaba en la universidad tenía que ir a buscar un artículo y ibas a la biblioteca y tardabas un tiempo en buscarlo, en encontrarlo y hoy lo encuentras al momento en Google. Pues lo mismo con las personas que hagan falta en ese ecosistema. Probablemente el propio Chile ya lo tenga, pero si no lo tiene se busca fuera y yo creo que esa conexión entre nodos, gracias a la tecnología, es fácil hoy. Sí, no, quería solo agregar, estoy muy de acuerdo con lo que dice. Y quizás una cosa que estaba implícita, pero no dicha, es que el ecosistema que uno construye en un país, una de las conexiones más importantes que tener es con el resto del mundo, y especialmente con los países que tienen mejores ecosistemas o más instalados que los que tenemos acá. Así que comparto contigo esa opinión. Una última pregunta que quería hacerles y tiene que ver con una realidad muy propia en Chile, que tiene que ver con tenemos muy poco capital humano especializado con grados, con posgrado, con magíster, con doctorado, que esté trabajando en la industria.
Y a propósito de lo que Lynn decía, esto de hablar 3 idiomas, de tener distinciones semánticas incluso que permitan que se generen esas colaboraciones. Tenemos esa debilidad en Chile. La mayoría de los científicos, los investigadores están en la academia. Hay poca interlocución con las empresas. ¿Qué iniciativas o qué experiencias pueden comentarnos que hayan sido exitosos en generar esos puentes de colaboración que sientan las bases de este ecosistema? That's another great question. Pregunta I don't know how you start the importante. No sé cómo uno comienza con la conversación. I would say that Diría it's to everyone's que benefit que to sea para start el those beneficio de conversations, todos, as awkward comenzar as they're going to be. esas conversaciones, aunque sean Maybe it incómodas, tal starts by vez mentoring. comenzar a través We de have a collective group of students who are mentoría, interested in tutorías, creating the por next. ejemplo, estudiantes que So how do you estén teach interesados en the hacer students to estas be estas entrepreneurial, and conexiones, how do you enseñarles a los they're estudiantes cómo ser gathering their emprendedores, academic que knowledge, puedan but there's the juntar business sí knowledge su that needs to conocimiento go along académico with para it. que también So if you las have, empresas trabajen en conjunto people in con ellos industry who are y que las successful, personas en las industrias son exitosas, es partner verdad. them up with the Hay students que to have asociarlos them con los estudiantes, mentor the entonces, para que students. puedan ser Have verdaderos the tutores private para sector ellos. Y el provide sector problems for the privado students to puede solve proveer while they're in problemas que los school. estudiantes resuelvan mientras están So en la everyone universidad. benefits from Y it. así todos se benefician de eso. That's a starting point. Ese es un punto de partida. Y And añadiendo a eso, adding to that, y volviendo del punto de vista de la empresa, dar a los alumnos problemas que resolver y ofrecer por parte de las empresas, yo lo sé porque la nuestra lo hace mucho y donde estaba antes también, en la otra empresa que era de Dinamarca, posibilidades de hacer prácticas en la empresa, internships, periodos de 3, de 6 meses o en verano por parte de la empresa, eso no cuesta, ayuda, es fantástico que venga alguien y pueda hacer esas pequeñas tareas. Y yo creo que para los estudiantes eso ayuda muchísimo a conectar al menos el mundo de la industria y de la academia, haciendo esas estancias de 2, 3, 6 meses en la empresa, creo que une mucho los dos mundos. Yo creo que si las empresas no están contratando capital humano avanzado en estos temas, es porque no están viendo que eso les beneficie directamente en ese minuto. Y eso podría ser porque las cosas que están haciendo no los requieren, porque piensan que pueden hacer su trabajo de buena manera sin ese tipo de personas. Y entonces, para que ocurra lo contrario, tiene que haber empresas que estén cada vez más avanzadas en su tecnología, de tal manera que se haga indispensable incorporarlo. Y eso requiere, vuelvo a la respuesta anterior, a que tengamos una industria de base tecnológica que lo requiera, que requiera ese tipo de doctorado. Y por otra parte, yo también les diría a aquellos que van afuera a prepararse, que cuando lo hacen y hacen estos cursos avanzados de doctorado, no piensen que su única opción es volver a trabajar en las universidades, en institutos de investigación. Hay una gama extensísima de otras opciones para las personas que tienen ese alto nivel de preparación, y yo creo que cada uno tiene que ubicarse en el lugar donde se sienta más cómodo o donde pueda acomodarse. Yo creo que las personas tienen que hacer un esfuerzo en buscar acomodarse a las situaciones existentes y no pretender forzar la realidad a adaptarse a lo que uno quiere. Entonces, yo creo que de los dos lados hay que irse acercando al camino que evidentemente en el futuro es el que tenemos que lograr. Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Podríamos haber seguido conversando, pero estamos ya en el momento de cierre. Gracias, Lynn, Álvaro, Igor, por sus presentaciones, por su buena disposición para conversar. Y para ir cerrando, les agradecemos. Vamos a invitar a Alejandro López, que va a hacer, como pudiéramos decir, una presentación de cierre de los momentos que ha tenido este encuentro New Space. Muchas gracias.
Aló. Sí. Estuve tratando de pensar qué decir en el cierre y la verdad es que entre tanto escuchar inglés y todo, creo que lo voy a hacer en inglés, en pos de nuestros expositores, y decir que, what a ride. 13 speakers today, 3 great moderators, 13 talks we're oradores gonna have to think hoy, about, 3 grandes watch. Luckily, everything here has been recorded. moderadores, So we're gonna have it mucho on que our YouTube pensar, channel because esto we're ha millennials, sido so we like grabado, YouTube. esto va a We ser like to puesto en learn from YouTube YouTube. porque somos millennials y que queremos aprender de I would YouTube. like to thank Quisiera everyone that agradecer made a this todos possible. quienes han Actually, hecho que esto it's sea posible. De impossible hecho, to es take just imposible one tomar note out of the solamente day, but if I una had to choose nota one, del día, is, pero si pudiera talking to hacerlo, all the quisiera students there hablar, in the back, that quisiera you're the hablarle a todos los ones that are estudiantes gonna que have están to atrás, make que this ustedes son reality. quienes tienen que hacer que esto It's sea been a posible. crazy Ha ride. sido We're gonna una continue montaña tomorrow rusa, with vamos more a continuar activities mañana and con then más again in December. actividades y luego But, en again, diciembre I would like nuevamente, to thank pero you all the nuevamente speakers, quisiera all the agradecer a support todos los from, oradores, a the todos sponsor quienes han companies, the sido university, parte de la my boss compañía, allowed me to spend all todos this los time in auspiciadores, a not todos so academic, quienes tasks. han hecho esto de una forma no tan académica tampoco. With that is Dudo. the closure. I would like to have the speakers from the first panel. Quisiera invitar a los The oradores group del from, primer panel, el Stories of panel Space Entrepreneurship to come up here to del get a primer small, panel que puedan memento subir from y puedan from recibir un audience, pequeño from the team, sorry. recuerdo de la So, actividad. everyone, please, Sergio Entonces, por favor, Sergio. and Bern and well, actually Y quisiera, Gary it's abroad, so he's gonna get his. bueno, Gary, his sent. So please, Sergio. por favor, come up, Sergio, Bern. suba. Muchas gracias. So we have a small Tenemos memento and we have a un pequeño mission recuerdo badge. y tenemos un, Where's aquí welcome on board? un recuerdo también de la emisión, así que bienvenido a bordo. You know, this guy is Ustedes actually one saben, of the estos responsibles señores of the son los idea. responsables también de la Well, idea. thank you. Así que muchas gracias. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you very much, guys. So if we could have Gracias, the second señores. panel, Vamos, si Alessandro, podemos invitar al segundo panel, spaces, Alessandro, ¿quién más? Josian, Lucian, Chris, Chris, and top of my head, it's y está ahí William, la punta sorry. de mi lengua, William. So Alessandro, thanks for flying all the way from Russia. Alessandro, muchas gracias por venir desde Rusia hasta acá. Josian, always nice to have you around. Josian, siempre es bueno tenerte con nosotros. William, I think we have a lot of William, creo follow-up que work at tenemos the School of mucho Engineering. trabajo que hacer de seguimiento con la Escuela de Ingeniería. So, Chris, thanks. Chris, This is the muchas second gracias. time we have Esta seen es each la other segunda in vez que nos about vemos 7 years. en So, 7 años. great having you Entonces, here. es muy bueno tenerte con nosotros hoy. Thank you, guys. Muchas gracias, señores. So, if we could get Si Lynn, please, pudiéramos invitar upstairs, acá a Lynn, Álvaro, a que suba a Álvaro and Igor. e Igor. So, Lynn,
Thank you Lynn, very much. muchas Once again, gracias Georgia Tech nuevamente, working with us. Georgia Tech, que esté trabajando con nosotros. Álvaro, muchas gracias. Álvaro, Igor, thank you very much. tú, Igor, un segundo. just a second. So Entonces, this is este es our experts. Where estos they son help us nuestros a lot on expertos que nos figuring han out how ayudado to get mucho this implemented. cómo podemos implementar todo esto de lo que hemos I hablado think hoy. we will have to follow up Creo these que vamos a tener conversations que long continuar after con this estas event is over. conversaciones mucho tiempo después de este evento. So Lynn, thanks. Lynn, muchas gracias. Let's make the relationship with Georgia Tech keep going, huh? Continuemos entonces con estrechando la relación con Georgia Tech. Álvaro, muchas gracias. Un placer conocernos Álvaro, después de thank you very intercambiar much. tanto It's been correo. a pleasure to get to know you after all these emails. Igor, nos encontramos de nuevo en el Igor, otro lado del mundo. ¿Ah? Muchas See gracias por you el next por el time on the other side of the world. Muchas gracias. Último, pero no Thank por you eso very menos much. importante, Last but not quiero least, invitar a Eduardo, que nos apoyó, a Marcela, a Cristóbal. Inti se tuvo que excusar porque no está, que son los moderadores que nos ayudaron. Por favor. Vamos a empezar con Marcela, que después de muchos correos nos conocimos en persona. ¿Ah? Agradecer a Cristóbal, que desde el día 1 creyó en nosotros, ¿ah? Uno de nuestros auspiciadores más importantes. Y Eduardo, que me tuvo despierto hasta la 1 de la mañana para ir a buscarlo al aeropuerto ayer. Muchas gracias por el viaje y muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias. Y por último, y esto no está en el libreto, así que me van a retar, quiero invitar que suban todos los miembros del equipo que estén acá. Benja, te veo ahí, no sé dónde están los monitores del staff, por favor, para que reciban un aplauso acá arriba. Majo, Andrés, Felipe, para arriba, vamos. Arriba. Quiero que se den cuenta que esto funciona cuando hay trabajo en equipo. Se necesitó un montón de gente, ¿ya? Para que no crean que yo hago toda la pega, y aquí faltan algunos. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias a todos. Con esto declaramos el Summit de hoy día cerrado y nosotros seguimos trabajando fuerte mañana y en diciembre. Muchas gracias. Perfecto. Congratulations. Dije que era... El WhatsApp sigue funcionando siempre porque tengo celular brasileño, pero para la llamada es la llamada de WhatsApp. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Sus finalidades han sido amplias, sólidas y bien inspiradas. Han sido la de una universidad en sentido completo. El primero, relativo a los problemas tradicionalmente universitarios, y el segundo, sustentado en el propósito de dar satisfacción a los intereses
necesidades y apetencias culturales de la comunidad en que nos desenvolvemos. La universidad está abierta a todas las manifestaciones del espíritu y del conocimiento y a todos los hombres que desean aprender. De la misma manera, llega a otras partes llevando su mensaje de arte, saber y cultura. Cumplimos nuestro programa, que no era otro que hacer realidad la reforma universitaria en la primera universidad chilena que la había aprobado después de 2,5 años de estudios intensos y más de 30 años de reprimidos intentos. La universidad cambia, se mantiene la relación necesaria entre el pasado, el presente y el futuro de la sociedad, hurgando en las raíces más profundas del hombre para plasmar así sus valores y reencontrar la senda extraviada. Quienes crearon esta universidad la soñaron como aventura colectiva, la soñaron como una comunidad humana comprometida con valores compartidos, la soñaron como una institución capaz de alimentar al país y a la región. Yo pienso que ahí lo que hay que preservar es el principio básico de que ningún estudiante, teniendo las capacidades intelectuales, académicas, para llegar a obtener una carrera universitaria, se vea imposibilitado por razones de tipo económico. Una universidad que nace y crece desde región, de provincia, pero definitivamente recuperaremos la vocación de metrópolis de Concepción para liderar procesos a nivel nacional.